Hola, yo soy Nat, soy ilustradora y artista 3D y el día de hoy te voy a enseñar a hacer el Toon Shader y además te voy a explicar cómo puedes agregar trazos en 2D usando Grease Pencil. Pero antes de empezar, quería decirte que puedes descargar este archivo en mi Gumroad para que puedas seguir el tutorial al pie de la letra. Así que, ¡comencemos! Lo primero que tenemos que hacer es tener a nuestro personaje listo para aplicarle los materiales. Luego vamos a agregarle una nueva ventana y nos vamos a ir al editor de sombreado. Ocultamos esta ventana con la tecla N y escogemos el objeto al que le vamos a aplicar el material. En este caso vamos a empezar con la ropa. Agregamos un nuevo material y vamos a buscar los siguientes nodos. El primero es un sombreador ARBA y el segundo una rampa de color. Tu material base lo vas a conectar al sombreador ARBA y luego este al de la rampa de color, para finalmente conectarlo a material en sí. Cambiamos a la vista de materiales y para poder ver el efecto del Toon Shader lo que tenemos que hacer es cambiar el tipo de degradado a uno constante, ya que este lo que hace es generarte colores totalmente planos. Entonces en esta barrita de acá vas a empezar a agregar todos los colores que desees para tu personaje. En mi caso voy a escoger un color fucsia y quizás para la iluminación un color más claro. Algo que hay que entender es que si no le agregamos un segundo color, por defecto Blender te lo muestra cuando iluminas. Entonces si nosotros agregamos un punto de luz en nuestro espacio 3D, vamos a ver el color que eliminamos hace un momento. Ahora escoges el color que deseas. Yo me quedaré solamente con 2. Y vamos a agregar un segundo material que va a ser nuestro trazo. En mi caso va a ser de color negro y recuerda en opciones de material habilitar la opción desechar caras traseras. Por el momento vemos que no ocurre nada en nuestro material. Pero para poder ver el trazo, lo que tenemos que hacer es agregar el modificador solidificar. Luego, en las normales, vamos a escoger la opción invertir y en materiales subiremos el nivel a 1. Y si modificas el grosor, vas a poder ver el trazo que has escogido. Recuerda que puedes poner el color que desees en tu trazo, ya sea de color azul, fucsia, rojo, amarillo, etc. Y otro parámetro que también tienes que modificar es el de la especularidad, ya que al ponerlo en un porcentaje bastante bajo podrás tener un color mucho más intenso en tu trazado. Y para no tener que repetir este mismo procedimiento en cada uno de los objetos, lo que haremos será seleccionar cada uno de ellos y dejar al último el que tiene tanto el material como el modificador. Presionamos Control más L y escogemos la opción Materiales y luego Modificador. Ahora lo que tenemos que hacer es duplicar nuestros materiales y cambiarle tanto el nombre como el color según el objeto seleccionado. Otra cosa que hice fue quitar el modificador solidificar a las orejas, mejillas y cabello, porque no me gustaba y tampoco sentía que lo necesitaba. También quería mostrarte las demás opciones de degradados, como por ejemplo el B-Spline o el cardinal, que a pesar de tener un aspecto voluminoso se sigue viendo como un acabado en 2D. Luego de tener nuestro personaje listo con los materiales aplicados, podemos empezar a iluminar. Yo utilizaré una iluminación de punto y de plano y también cambiaré el color de mi entorno.
Y algo que tienes que tener en cuenta es que al iluminar se te generan unas sombras muy marcadas en tu modelado y cuando saques el render se van a notar. Y para que eso no ocurra, lo que tienes que hacer es deshabilitar la opción sombras en tus luces. Si bien es cierto que Blender te agrega iluminación a pesar de que no tienes un segundo color, en el cabello no está ocurriendo eso, así que agregaré el color blanco para obtener un brillo en el objeto. Ahora que ya tenemos la iluminación lista, podemos agregar los trazos en 2D usando Grease Pencil. Y para ello tenemos que irnos a la ventana 2D Animation, pero si no lo encuentras es porque quizás tienes que agregarlo en el símbolo de más que se ve a la derecha. Luego vamos a agregar una nueva malla, que en este caso será el Grease Pencil, para después escoger la opción trazo. Antes de empezar te quiero explicar algunas cosas básicas que tienes que saber para poder usar Grease Pencil. Primero empezaremos con las capas, ya que Grease Pencil funciona de una manera bastante similar a Photoshop o Illustrator. Y para encontrarlas lo que tienes que hacer es irte a las propiedades del objeto y en la parte derecha encontrarás una ventana llamada capas. Si quieres eliminar o agregar más capas, solo tienes que presionar los botones que se encuentran a la derecha, el más y el menos. Si quieres ocultarlas o bloquearlas, solo tienes que presionar los botones del ojito o del candado. En mi caso, eliminaré la capa del color porque lo que haremos será bastante simple y necesitaremos de una sola capa. Otra cosa importante a saber es que cuando usas Grease Pencil te asegures de estar en el fotograma número 0. En este caso nos quedaremos en el 30 porque nuestro personaje tiene una animación y es en este momento donde se encuentra totalmente de frente. Si nosotros nos posicionamos en el fotograma número 0, podemos ver que nuestro trazo desaparece y eso se debe a que no hemos dibujado nada en ese fotograma. Para dibujar necesitaremos la ayuda de los pinceles que se encuentran en la parte superior de Blender. Como puedes ver, el programa cuenta con una gran variedad de pinceles, pero nosotros nos quedaremos con el que viene seleccionado por defecto. Y si quieres modificar tu pincel, puedes presionar la tecla F y podrás cambiar el tamaño. También podrás jugar con la intensidad con la barrita que se encuentra arriba. O usar el estabilizador para hacer trazados más suavizados. Si quieres cambiar el color de tu pincel, lo que tienes que hacer es irte a la opción de materiales y por defecto Blender te trae estos que ves acá. Pero si quieres agregar o eliminarlos, lo que tienes que hacer es presionar el botón de más y menos. Agregar un nuevo material y puedes decidir si tu tipo de pincel sea de trazo, de relleno o incluso ambos. Escoges el color deseado y puedes empezar a utilizar tu pincel. Si quieres un color de relleno, solo habilitas la opción y le cambias el color. Como puedes ver, los colores se ven bastante oscuros y esto ocurre porque en las propiedades del objeto tiene habilitada la opción Usar luces. Si deshabilito esta opción, las luces que se encuentran en el entorno 3D no afectarán en el aspecto del trazo. Si quieres editar el trazo que hiciste, lo que tienes que hacer es irte al modo edición, seleccionar todo tu trazo y luego irte al modo escultura. Acá te encontrarás con una serie de opciones que te ayudarán a modificarlo. Puedes mover los puntos, puedes hacer que tu trazo sea aleatorio, controlar la intensidad presionando el botón de más y menos. También puedes controlar el grosor de tu trazo o incluso suavizarlos. Para eliminar tus trazos lo que puedes hacer es irte al modo dibujo y en la barra de la izquierda encontrarás la opción de borrar. Pero así como en los pinceles, también tenemos diferentes tipos de borradores en la parte superior de Blender. Tenemos un borrador de línea, suave y de puntos. También otra opción para eliminar tu trazo es irte al modo edición, seleccionarlo y presionar la tecla X, en donde encontrarás la opción de eliminar por punto, trazo o fotograma. Ahora te explicaré cómo puedes dibujar en tus objetos. Y para ello lo que tenemos que hacer es irnos al modo dibujar y en la ventana de arriba asegurarte de que la opción superficie esté seleccionada. Y algo importante a tener en cuenta es el desplazamiento, porque al dibujar podemos darnos cuenta de que nuestro trazado no está completamente pegado a nuestra superficie. Pero si bajamos el nivel de desplazamiento, el trazado se pegará al objeto.
Ahora que sabemos cómo usar el Grease Pencil, podemos empezar a dibujar las cosas que queramos en nuestro personaje. Yo dibujaré unos ojitos y boquita para luego animarlo. En mi caso voy a animar solamente los ojos porque quiero que mi personaje parpadee. Y para ello lo que voy a hacer es que en mi línea de tiempo duplicaré mi keyframe con Shift más D. Me posiciono en el keyframe y lo que haré será meterme en el modo edición para eliminar algunos puntos, porque de esta manera simularé el parpadeo de los ojos. Pero como puedes ver, al correr la animación, la carita no va con nuestro personaje. Entonces, lo que tenemos que hacer es emparentar el trazo con los huesos del personaje. Pero primero nos aseguramos de estar en el fotograma número 30. Nos vamos al modo objeto, luego en la ventana Layout, presionamos Alt más H para aparecer los huesos y seleccionamos tanto el trazado como los huesos, para después irnos al modo pose. Seleccionamos el hueso que queremos emparentar y en este caso será el de la cabeza. Nos vamos al modo objeto y presionamos la tecla Control más P. Luego seleccionamos la opción relativo a huesos. Ahora en la ventana 2D Animation seleccionamos el trazado y en la línea de tiempo movemos nuestros keyframes al fotograma número 0. De esta forma nos daremos cuenta de que el trazado está emparentado a nuestro personaje. Ahora lo último que queda por hacer es corregir la animación de los ojos para después sacar el render como normalmente lo haces usando Eevee. Y este ha sido el resultado final. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como nat.ilu, tanto en Instagram como en TikTok. Y si te gustó este video, por favor dale like, compártelo y suscríbete al canal. ¡Chao!